nos habla acerca de un temor y los padres lo expresan con los hijos de la siguiente manera. Lo expresan a través de juzgar, ¿sí? Nosotros vamos a aprender que Saturno es juicio. ¿Qué quiere decir? Que como es un juez, juzga y que a través de juzgar al otro puedo controlar y puedo mermar la energía o la seguridad que el otro tiene sobre sí mismo. Entonces, una manera de comerme a mis hijos es que todo el tiempo los estoy juzgando. Mira nada más cómo tienes el cabello. Ve, no te sabes arreglar bien. Todo lo haces mal. Entonces, golpeamos una y otra vez a través de juzgar a nuestros hijos, sobre todo como padres, para que ellos mermen su autoestima y los tengamos en control, porque en el fondo tenemos un miedo inconsciente a ser destronados. Vamos a seguir hablando un poquito de Saturno. Saturno es un planeta que rige la piel, bueno, junto con Capricornio, rige la piel, los huesos, los dientes, rige la columna vertebral, rige el cabello. Entonces, toda la queratina, todas las estructuras, todo aquello que nos da una forma, está generada por Saturno. De hecho, si Saturno no tendríamos un cuerpo delimitado, entonces es parte de esta experiencia de vida en la 3D. Por ejemplo, cuando nosotros nos llegamos a romper un hueso, vamos con un médico que se llama traumatólogo. ¿Sí? Vamos con el traumatólogo porque Saturno significa los traumas. ¿Qué quiere decir? En una carta astrológica, nosotros vamos a encontrar los traumas de las personas asociados directamente con los aspectos que tenga Saturno. ¿Esto qué quiere decir? En donde mi figura de autoridad tuvo tanto miedo de que ¿pueden apagar por favor sus micrófonos para que la clase siga adelante? Gracias. Ok, vamos a continuar. Lo que les comentaba es en donde la figura paterna no necesariamente tiene que ser el padre. Incluso a veces he visto traumas que están asociados, por ejemplo, Saturno-Luna, que están asociados a la abuela o a la madre. O este Saturno en el área de la carta astrológica, ya vimos casas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Casa 3. Tengo a Saturno en casa 3 y tengo un hermano que es terrible conmigo. Todo el tiempo me está juzgando y me hace la vida imposible. Genera un trauma. Ahora, la casa 3 también son los estudios primarios. Entonces, tengo compañeritos o compañeritas en los estudios primarios que me hacen ver la vida terrible porque me esconden mi mochila, me meten piedras, me queman la tarea, bueno, terrible. Entonces, Saturno genera traumas tanto en la casa en donde cae de manera natal como en relación a los planetas que toca. Les comentaba que cuando tenemos un accidente y nos rompemos un hueso, vamos con el traumatólogo. Pues Saturno es exactamente lo mismo, nos rompe la estructura que nosotros tengamos de pensamiento, la estructura que tengamos emocional y toda aquella seguridad que creíamos establecida se rompe. Les comentaba en clases anteriores que Saturno es un planeta a través del cual nosotros como astrólogos vamos a ver mucho, porque también igual que en la medicina, solo acudimos al médico cuando ya nos duele demasiado el estómago o cuando ya tenemos una infección terrible. Bueno, las personas vienen con nosotros, los astrólogos, cuando ya tienen una situación vortex que está sobrepasando su nivel de control. Este Saturno lo vamos a encontrar siempre en personas que tienen transitando a Saturno por la casa 12 o a regente de casa 12. Otros traumas todavía más pequeños que yo he visto es Saturno asociados a las casas de relación, casa 7, casa 5. Entonces, también he visto traumas que están relacionados con respecto a los tránsitos con Saturno a casa 2, porque casa 2 generalmente nos habla acerca de nuestra autoestima y cuando Saturno toca por conjunción, cuadratura u oposición a nuestro regente de casa 2, nos sentimos muy cabizbajos, sentimos que no valemos lo suficiente. Ahora, en la mitología griega, Saturno fue el dios del tiempo, ¿sí?
y un importante representante de la agricultura y la cosecha. Se dice que hubo una época en donde se llama la Era Dorada, en donde todos escuchábamos la voz de Saturno y nadie tenía a bien hacer algo que fuera en contra de las reglas. Todos éramos personas que seguíamos las reglas de una manera directa y sin voltear a otro lugar, ¿sí? Aquí tenemos una representación de Saturno en este mural. En este mural tenemos una representación de Saturno que está con la guadaña, con una hoz, cortándole los testículos a su padre, ¿sí? Saturno es un titán, es hijo de Urano, el dios estrellado. Él es un titán de los más importantes, ¿sí? Gea, su madre, la Tierra, habla con Saturno y le pide que por favor haga algo porque cada noche el dios estrellado Urano llega y la hace suya y ya no quiere tener más hijos porque han tenido hijos que son muy extraños, con 4 cabezas, 6 manos. Y bueno, Gea ya no quiere soportar esto y le pide a Saturno que tenga a bien derrotarlo, ¿sí? Saturno representa como figura de autoridad un elemento muy importante, ¿sí? Este elemento importante de Saturno es que nosotros tenemos algo que se llama y se conoce como superyo. ¿Qué quiere decir? El superyo es un ojo que nos está observando. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que pueden cometer un acto ilícito en una isla desierta, ¿sí? Hablamos de ética y de moral. En una isla desierta nadie te vería robar, nadie te vería asesinar, nadie te vería violar, nadie te vería hacer un acto ilícito. Pero tu propio juez, tu Saturno interno, sería el que te diría que estás cometiendo algo que va en contra de lo que aprendiste. Saturno genera la estructura no solo de los huesos, no solo del universo, sino también de las palabras y los conceptos que nosotros entendemos. Entonces, Saturno se convierte en un persecutor, ¿sí? En un persecutor que todo lo ve. Entonces se habla acerca de un Padre Celestial que está en todos lados y que lo ve todo, ¿sí? Se habla también de Saturno a través de la palabra karma, ¿sí? Que quiere decir que yo tengo una impresión inconsciente acerca de lo que he realizado y si he realizado algo positivo, mi inconsciente me va a dejar de lado, pero si he realizado algo negativo, mi inconsciente me va a poner constantemente una y otra vez trabas para que yo me autoflagele y me castigue. Saturno está asociado a la palabra culpa, vergüenza, desesperación y melancolía. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Sí? Tenemos aquí otra diapositiva. Hablamos mucho acerca de una cultura patriarcal. En algún momento una paciente me decía, porque ella es líder de un culto religioso y siendo mujer era un parteaguas muy importante y me decía, bueno, Emanuel, ¿por qué en la cultura y en la historia de la humanidad no se le ha permitido el sacerdocio a las mujeres? Saturno, acuérdense en la historia saturnina, Saturno, al castrar a Urano, ¿sí? Hizo que Urano tuviera una gota de sangre que cayó al mar, Venus. Entonces, Saturno y Venus son como una especie de antagónicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Saturno, Capricornio, está asociado a la casa 10 y algo que es muy mal visto es que el amor se dé en el lugar laboral, ¿sí? Es algo impensable. ¿Cómo? Si aquí vienes a trabajar, no a encontrar enamorados, ¿sí? Entonces, Venus y Saturno son muy antagónicos, sobre todo porque Saturno nos habla de disciplina y nos habla de trabajo, y en cambio, Venus nos habla de comodidad y relajación. Alguien que está cómodo y que no está haciendo nada no es productivo, no es saturnino. Entonces, bueno, seguimos hablando un poco acerca de Saturno. Dice aquí, acerca de la cultura patriarcal, yo le comentaba a mi paciente que Saturno no va a permitir, ¿sí? Que se le pierda el control.
como es una figura asociada a la autoridad paterna, esta cultura paternalista no va a dejar este control y este poder que, por ejemplo, representan las religiones o las doctrinas en manos de las mujeres, porque entonces sería como compartir el poder, y el poder no se comparte, ¿no? Se reparte, pero nada más entre los tuyos y a quien quieres. Bueno, me habla aquí de la primera forma del patriarcado, esta dice, es la unidad básica de la organización en la familia, las instituciones, el gobierno, la religión, todas expresan esta figura, ¿sí? En la familia, dentro del inconsciente colectivo y dentro de la cuestión de carácter biológica en la Lemuria, era el hombre quien tenía que enfrentar las situaciones adversas. Si vivíamos en una cueva y llegaba un oso, era el hombre quien tenía que salir a arriesgar la vida. ¿Sí? Entonces el jefe de familia, el jefe de clan, el jefe de tribu, pues recaía sobre la responsabilidad del cuidado de los suyos. Ahora, el gobierno también está representado con una cuestión de carácter paternalista, ¿sí? A través de, por ejemplo, un presidente, ¿sí? Es muy peculiar, por ejemplo, en Alemania, que hubo una mujer que estuvo a cargo de la presidencia de su país, en Argentina y en algunos otros ejemplos, pero todavía hasta el día de hoy, a pesar de nuestro desarrollo, Saturno, a través de esta cuestión de carácter paternalista, no logra soltar el control tan férreo y recio que tiene tanto en la religión, en el gobierno y en las instituciones. Aquí tenemos una imagen de Saturno. Esta imagen muestra a un Saturno terrible comiéndose a uno de sus hijos y ahí con una situación de dolor increíble, ¿no? Nosotros todos somos hijos de Saturno, ¿sí? El universo, Saturno es una expresión dentro de nuestro sistema, pero todo el universo creado demiúrgicamente es un universo cristalizado en la fisicalidad 3D, y es Saturno quien tiene que alimentarse de sus hijos, ¿sí? ¿Cómo podría Saturno alimentarse de todos nosotros? Esa es la reflexión que yo tuve en algún momento, y bueno, lo que puedo comentarles es definitivamente que Saturno se alimenta de nosotros en el paso de este efecto que tiene, por ejemplo, sobre nuestra casa 12. Como la casa 12 es una casa de finales, y así como Saturno con su guadaña corta los testículos de su padre, así también esa misma hoz corta el trigo que somos sus hijos, ¿sí? Yo me di cuenta que Saturno, dentro de una carta astrológica, iba cosechando en cada área de la vida lo que él exige y lo que él pide. Muchos astrólogos han romantizado la visión saturnina y nos han hablado de un Saturno maestro, un Saturno disciplinante, un Saturno. Pero lo curioso es que yo me doy cuenta de que al entrar el sistema en el que vivimos, ¿sí? Se te castiga karmáticamente por algo que no recuerdas. Entonces, es como si de la nada policías llegaran a tu casa y te dijeran, bueno, venimos a arrestarte por el asesinato de una persona, pero tú no te acordarás. Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, sí hay en el sistema la verdad, considero un bache o una cuestión que deja una laguna de información para sus hijos. Entonces, ¿qué pienso? Que realmente solo es el cosechador de las palabras asociadas a él. ¿Cuáles son? Dolor, desesperación, capricho, tristeza, vergüenza y culpa. Entonces, él constantemente se alimenta de estas situaciones y sensaciones. En el video que voy a dejar de tarea, ustedes van a poder observar cómo el demiurgo Saturno se siente sumamente melancólico. La energía saturnina es de una impresionante e inconmensurable tristeza. Entonces, como él es tristeza, se alimenta de tristeza. Si tenemos a un Saturno que se come a sus hijos, no nos podría comer si no vibramos como él. Entonces, él, al entrar,
¿sí? En una carta astrológica de tránsito o natal, va a darnos el punto indicado en donde tenemos el trauma. Vamos a ver, por ejemplo, en esta carta astrológica, voy a dejar una foto para los que son muy nuevos en la astrología de dónde está el ascendente, dónde está el medio cielo, ¿sí? ¿Qué son aspectos, las líneas, qué son las casas? Pero ahora quiero que identifiquen solo a este planeta rojo con la cruz arriba, ¿sí? Este planeta rojo le va a dar características, por ejemplo, en este caso, que es el ascendente de esta persona, características saturninas de expresión. Aprendimos en la clase de casas que la casa 1 estaba asociada al cuerpo físico, a la manera de expresión y a la infancia pronta. Entonces, este planeta estando en casa 1 va a dar excesiva rigidez y como Saturno es un juez, juzga y se autojuzga y flagela. Entonces, por ejemplo, en esta carta de prueba tenemos a una persona que tiene Saturno dentro de casa 1, por lo tanto, su expresión es sumamente reservada, es una expresión melancólica, es una expresión en donde es difícil de encontrar autoestima, porque si todo el tiempo estoy triste, ¿cómo puedo sentirme feliz de lo valioso que soy? ¿Sí? Saturno en casa 1, en ocasiones en la infancia pronta, puede dar hijos enfermizos, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es cómo provocan los traumas dentro de una carta astrológica, ¿sí? Vamos a, permítanme, vamos a hablar de esta carta en específico que tenemos en pantalla. En esta carta en específico tenemos a Saturno en conjunción al Sol y en oposición a Neptuno. Ya sabemos nosotros de las jerarquías. Aquí la jerarquía superior es la de Neptuno y Neptuno va a vencer a todos los demás planetas. Neptuno, que la palabra clave es disolución, nos va a dar una figura de padre ausente, tanto por el Sol como figura paterna, como por Saturno con figura paterna. Ahora bien, ¿sí? Ya tengo un padre ausente o un padre que puede estar cercano al alcohol o al tabaco. Neptuno rige las anestesias emocionales. Entonces, aquí quiero que aprendan, primero, dónde está el trauma y hacia qué casas va dirigido. Esto nos va a ayudar mucho en el momento de la interpretación con nuestros pacientes, porque vamos a poder indicarles cuál es el área que tienen que trabajar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Saturno-Sol. Como el Sol es regente de Leo, en nuestra carta astrológica vamos a buscar el símbolo del signo Leo, ¿sí? Y lo encontramos en casa 4. ¿Qué quiere decir? Que en el hogar infantil de esta carta de prueba, la persona tenía una figura persecutora, castrante y que todo el tiempo lo estaba juzgando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que había un Saturno en el hogar infantil que se lo estaba comiendo porque tenía mucho miedo de que lo destronaran. Entonces, para que no destronaran esa figura, pues esa figura hizo un terrible hogar infantil y una terrible infancia para esta persona, ¿sí? Vamos a continuar. Saturno también está tocando por oposición. La oposición quiere decir que está opuesto a los planetas que están aquí enfrente, Júpiter y Neptuno, y esta persona va a dirigir el trauma de la figura persecutora infantil, lo va a dirigir hacia Júpiter y Neptuno. Yo, como ya estudié mis casas, mis planetas regentes, ¿sí? Y mi signo, sé que Júpiter es regente de Sagitario. Entonces busco el signo Sagitario que está en casa 8, cúspide de casa 8, me indica esta línea con el número 8, me habla de que también el trauma fue dirigido, ¿sí? Hacia el área de la intimidad. Ya de por sí es una persona muy reservada con Saturno en casa 1. Pero con Saturno afectando a su casa 8, quiere decir que piensa esta persona que es un pecado, porque acuérdense que Saturno rige, eh, la palabra rige el control, rige los límites y las reglas. Entonces, esta persona, al no controlar, porque acuérdense que es un aspecto adverso, Saturno en oposición a Júpiter, regente de casa 8, no controla la sensación de culpa a la hora de intimar, ¿sí? Es una persona que creció con un paradigma y que no vive plenamente su sexualidad. ¿Hacia qué otra casa dirigió el trauma Saturno? Saturno dirigió el trauma hacia Neptuno.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener que buscar el signo que rige Neptuno, que en este caso es Piscis, y esta persona va a dirigir el trauma a cúspide de casa 11, porque aquí está Piscis, Neptuno rige a Piscis, y yo me tengo que ir a la casa 11 para ver en dónde se está dirigiendo el trauma, ¿sí? Aquí la casa 11 habla de amistades, entonces por lo tanto es una persona que tiene muy pocos amigos, ¿sí? Y que estos amigos pueden presentar una diferencia de edad, porque Saturno habla de lo viejo. Entonces, como hay una formación reactiva, o él es el viejo con amigos más jóvenes, o él es el más joven con amigos viejos, y sobre todo pocos amigos. Todas las casas que toca Saturno las limita. Por ejemplo, un hogar infantil con carencia es un lugar limitado. Un Saturno a casa 8 es una persona que no disfruta su sexualidad o que ni siquiera la tiene. Una persona que tiene Saturno hacia casa 11 puede tener un solo amigo o ningún amigo, porque los amigos son limitados. Vamos a continuar. Voy a poner otra carta de ejemplo. Estamos hablando específicamente de Saturno el día de hoy. Y lo estoy haciendo así. Vamos a ir poco a poco, específicamente porque vi que hay muchas dudas, o sea, vi que hay unos que están muy versados en la astrología y ya entienden todo lo que les digo, y vi que algunos no. Entonces decidí regresarme un poquito con planetas para que tengan mucha más seguridad de la interpretación y entiendan cómo funciona cada arquetipo planetario. Como quiera, todo lo vamos a seguir haciendo con interpretación para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Vamos a poner una carta de ejemplo. En esta carta tenemos 28 de febrero de 1970 a las 18:40. Esta carta me parece esencialmente importante para la clase de Saturno, específicamente para enfermedades y traumas. ¿Sí? Vamos a... Aquí está. Ya tenemos aquí esta carta de prueba. Voy a analizarla para ustedes, para que ustedes entiendan qué es lo que sucede, específicamente hablando de traumas y con Saturno. En esta carta de prueba, espero que se alcance a observar y que la cámara no obstaculice la carta astrológica. En esta carta de prueba nosotros tenemos a Saturno dentro de casa 8, ¿sí? Lo tenemos en Tauro, ¿sí? Y lo tenemos en una oposición con Júpiter. ¿Qué sucede para esta persona? ¿Sí? Dentro de la interpretación se habla acerca de un trauma directamente relacionado con la casa 8, su sexualidad, y en oposición a Júpiter, como Júpiter es regente de su casa 4, hay una cuestión de abuso, ¿sí? Saturno, a Júpiter dentro de su domicilio, que como Saturno tiene una conjunción a 9 grados con Marte, que mermó su potencia sexual o que mermó su líbido o que castró de manera psicológica a la persona. Esta persona fue abusada por su abuelo, ¿sí? Abuelo Saturno, casa 8, en su domicilio, ¿sí? También sufrió abuso por una persona mayor y por un primo, que en este caso podría estar representado por Marte. Todo esto sucedió en su domicilio. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa con Saturno dentro de la astrología? Tenemos a Saturno en aspecto al Sol y el Sol es regente de su casa 12. Esto es importante que lo aprendan dentro de la interpretación. Cada vez que yo vea por ejemplo, en este caso de esta carta, Leo es regente de casa 12, Leo está regido por el Sol, pero el Sol, al tener un aspecto de sextil a 5 grados con Saturno, metería a Saturno o metería la energía saturnina a la casa 12, lo cual me habla de un padre ausente que evidentemente no pudo cuidar a esta persona,
me habla de muchos miedos infantiles, de traumas en el inconsciente, ¿sí? Y bueno, tenemos entonces las casas afectadas, casa 8, casa 4. Marte representa en esta carta la misma casa 8 y el Sol que representa casa 12. ¿Qué quiere decir? Que esta persona se ve afectada en su psique y la manifestación del flashback infantil fue algo muy importante. Saturno, dentro de una carta astrológica, siempre va a representar, Saturno y Marte siempre van a representar las enfermedades que puede desarrollar el nativo. Esta persona con Saturno en Tauro, acuérdense, Aries cabeza, Tauro garganta, Géminis hombros, pecho y estómago cáncer, corazón Leo, ¿sí? Espalda baja y riñones Libra, ¿sí? Intestinos Virgo, habla de los genitales y el recto para Escorpión, la circulación y las piernas para Sagitario, las rodillas para Capricornio, pantorrillas y sistema nervioso para Acuario y los pies para Piscis. Entonces, Saturno en Tauro afectó su garganta. Esta persona tuvo una enfermedad muy grave, la cual hace que toda la piel de su boca y de su garganta se irrite de sobremanera y pierda la voz. ¿Qué pasa aquí en esta carta prueba que estamos haciendo nosotros? Ella se queda sin voz y sin garganta, porque ella en el trauma no puede decir lo que le está pasando y lo que le afecta. Entonces, ahora de adulta tiene esa enfermedad porque el trauma infantil fue no solo que fuera abusada de manera sexual, sino que también hubo un instante en donde esta luna, en conjunción a Neptuno, que es su madre, una madre ausente que tampoco cuidó al nativo, ¿sí? Cuando la primera vez que tiene el nativo relaciones sexuales y es descubierto teniendo relaciones sexuales, se le castiga de sobremanera. Entonces vuelve a matizar el Saturno en la casa 8, que le da una información al inconsciente del nativo que tener relaciones sexuales es malo, que va a ser castigado y que es terrible y que además dentro del abuso le dijeron que se quedara callado. Entonces somatiza la enfermedad en la garganta y vive una situación terrible de vida, que es incapaz de comprender de dónde viene la enfermedad porque le hace falta un astrólogo que le devuelva la información a través de una carta astrológica. Una vez devuelta la información, la persona tiene a bien afrontar su enfermedad, ya no como una enfermedad de carácter biológico, sino como una enfermedad de carácter somático psicológico. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a regresar a nuestra presentación de Saturno, ¿sí? Saturno definitivamente se alimenta de nosotros a través de las enfermedades que nos ocasionan dolor, tristeza, melancolía y desesperación. Somos nosotros sus hijos y somos nosotros su alimento, ¿sí? Es evidente que un Dios verdadero no tiene por qué alimentarse, ni tiene por qué tener hambre porque es eterno. Por lo tanto, ¿sí? Samael, el demiurgo, Jehová, Yahvé, eh, Cronos, Saturno, no es un Dios verdadero, es un Dios que tiene que alimentarse, ¿sí? Un Dios que tiene que alimentarse porque tiene miedo de quedarse sin esa energía. Vamos a seguir platicando. Bueno, Saturno dentro del inconsciente conectivo permea, sobre todo en Hollywood, en el cine. ¿Se acuerdan ustedes de esta película del Señor de los Anillos? Que hablaba de que había un anillo que era para gobernarlos a todos. Pues estas son imágenes mentales enviadas al inconsciente de las personas acerca de la energía saturnina. No tuve a bien poner, pero hay en las mezquitas un cubo, perdón, para los musulmanes, cubo musulmán, ¿sí? En esta mezquita, los musulmanes le dan la vuelta a un cubo negro. Saturno está asociado a la imagen del cubo, ¿sí? Y al color negro. Entonces ellos
tienen que hacer una peregrinación y girar alrededor del cubo como los anillos de Saturno, ¿sí? Como estos anillos que están hechos, como este único anillo que está hecho para gobernar a todos. Todos temen mucho a Alá, temen mucho a Yahvé, porque es un Dios castigador, ¿sí? Es un Dios severo. Entonces, este es el cubo negro saturnino del cual les hablo. Y también se habla, no todo es negativo, no tendríamos cuerpo o no tendríamos disciplina o no tendríamos compromiso, pero sí les hablo de cómo se ha desbordado la fuerza saturnina negativa dentro de la humanidad, a través del control de las religiones, a través del control de las políticas, de las instituciones, ¿sí? Pero bueno, en el inconsciente colectivo, Saturno representa compromiso, la capacidad de comprometerte y la limitación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo a bien, de manera simbólica, doy un anillo de compromiso y me caso, estamos hablando de Saturno acerca de una limitación. Yo estoy diciéndole a la otra persona que voy a estar limitado por un anillo y que este anillo me limita a no solo intimar, sino compartir mi vida con una persona, ¿sí? Entonces, esta limitación es positiva. Lo que no es positivo es que no conectamos como humanidad con la vibración alta saturnina. De hecho, solo estamos conectando con la vibración negativa y con el hecho de ser cosechados una y otra vez, ¿sí? Pero es el anillo de compromiso o el anillo de bodas, la capacidad limitante saturnina que tiene dentro del inconsciente colectivo para que nosotros solo estemos limitados a una persona, ¿sí? Les digo, esto es una cuestión de carácter positivo, pero en cuestiones de carácter negativo, pues bueno, Saturno es un planeta persecutor que se convierte en un super yo castrante y en un torturador que la mayoría de las personas tienen dentro de la cabeza, sobre todo personas que están ligadas a eh, estructuras saturninas, muy disciplinadas, muy responsables, muy reservadas, muy temerosas. Este, y Saturno, bueno, hace presa de estas personas y son personas que nunca llegan tarde, son sumamente puntuales, eh, son muy trabajadores, obsesionados, workaholic, y son personas que nunca salen de los límites, pero hay dentro de la parte trascendente una cárcel, como un cubo negro, como el cubo negro que les estaba mostrando. Hay una cárcel que nos limita en los conceptos, ¿sí? Y en la culpa y la vergüenza que nos tiene una y otra vez regresando a esta encarnación, ¿sí? Porque cuando morimos, los señores del karma, los señores saturninos, se acercan a nosotros como almas y nos hacen ver una película, a veces real, a veces ficticia, de los errores que hemos cometido. Pero desafortunadamente nos invitan a que una vez más intentemos pasar las pruebas para ser merecedores. Hay dentro de la cultura saturnina una situación de merecimiento muy fuerte, ¿sí? Esta cultura saturnina jerarquiza todos los valores. Todo lo que nosotros conocemos de jerarquías está asociado específicamente a la cuestión de carácter saturnino. Saturno tuvo a bien jerarquizar todo. Nos dieron valores en donde todo tiene que merecer o todo tiene que ser parte de un mérito, ¿sí? Yo, mientras estaba en mis estudios universitarios, tuve a bien hacer un ensayo en donde hablaba de cómo funcionaba el amor materno y cómo funcionaba el amor paterno, y de los valores que estaban asociados a cada una de estas ideas. Acuérdense, Saturno siempre va a ser el padre y la luna siempre va a representar a la madre. Entonces, con respecto a los valores lunares o maternos, estaba la promiscuidad sexual, estaba una poca cultura de ahorro y eh, me acuerdo que estaba ensalzada la cultura de las emociones, ser muy emocional. Y obviamente defender a la madre, por ejemplo, en mi país es muy mal visto que digan algo malo de tu madre porque todo el mundo se ofende. Entonces, caso contrario, la idea y el valor saturnino ensalzaba al padre, ensalzaba una cultura de ahorro y ensalzaba una cultura de abstinencia sexual, ¿sí? Entonces,
Nosotros tenemos dentro de ese tipo de valores y jerarquías, valores que están asociados a Saturno, que es el planeta que estamos desarrollando de manera profunda el día de hoy, para que ustedes comprendan cómo funciona y cómo funciona dentro de una carta astrológica. ¿Sí? Vamos a dar 2 minutitos para que si alguien tiene a bien tener una pregunta, pueda encender su micrófono y realizarla de manera en vivo. Así que los espero 2 minutitos. Quien tenga cualquier duda con respecto a lo que se está hablando el día de hoy, que hable. Iván, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda María Jesús. Hola. La pregunta, el tema, o sea, de preferencia, o sea, en un compromiso no se debería usar un anillo de preferencia o algo así, porque, o sea, ya que representa Saturno, es una cosa de que sencillamente va a ser limitante el hecho de que hay un anillo, ya, como que ya, ¿no? O sea, definitivamente cuando le ves a una persona, lo primero que le haces es le ves la mano, soltero o casado, pero no debería ser así, ¿no piensas? O sea, ¿se debería usar realmente un anillo o no debería usarse cuando te comprometas con una persona un anillo? Ok. Bueno, vamos a abordar este tema específicamente con respecto a las relaciones. Yo considero que tenemos una presentación, tenemos unas diapositivas dentro de nuestra página y de nuestro grupo de Astrología y Conocimiento para Todos y la página de Astrólogo S. Tenemos unas diapositivas en donde se muestra la parte positiva y negativa de cada uno de los planetas, ¿sí? Se entiende, vamos a verlo de manera jerárquica para que se comprenda y hablar específicamente de, la palabra es, de qué debería de hacerse. Todos los planetas tienen energías negativas y positivas, ¿sí? Todos. Todos tienen una versión positiva y negativa. Ahora, desafortunadamente, ¿sí? En el nivel jerárquico, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Es más fácil que encontremos una situación positiva con la luna, porque todos somos muy emocionales y trabajamos desde nuestras emociones. Con Mercurio, bueno, la inteligencia es apreciada. Con Venus es algo muy, muy, muy apreciado, sobre todo porque para nosotros, en este planeta, lo más valioso, acuérdense, estamos viendo el gráfico de árbol de Cábala y estamos viendo que el Sol separa el cielo de la tierra. Entonces, lo más cercano al cielo que nosotros conocemos es la conciencia, pero abajo de la conciencia está Venus, que es el amor y el dinero. Entonces, las grandes problemáticas de la humanidad siempre son tener recursos y tener afecto. Los grandes sufrimientos son las penas de amor que ocurren cuando Saturno, por ejemplo, está en casa 12 o en casa 7 o en casa 4 o en casa 5, ¿no? Porque nos afecta nuestros intereses con la persona que queremos. Nosotros podemos identificar valores positivos, aquí, por ejemplo, en esto, de manera jerárquica, hasta Júpiter, incluso hasta Saturno, hasta Júpiter. Entonces, hasta Júpiter entendemos el valor de la justicia. Y si vemos, por ejemplo, una fila en un banco y estamos formados, y de repente llega un tipo y avienta a una anciana y ocupa su lugar, todos se enojan porque entienden el valor de la justicia, ¿sí? Pero, por ejemplo, el valor de la puntualidad, de la responsabilidad y de la disciplina, pocos lo entienden y pocos lo desarrollan, porque entre más se va alejando la energía y más se va alejando hasta Plutón, Urano, Neptuno y Plutón, ya no son energías que se entiendan de manera positiva, aunque en una carta aparezcan con trinos y sextiles, no percibimos esa energía positiva de esos planetas. Es tan fuerte que nos sobrepasa y generalmente conectamos con la energía negativa. ¿Yo qué pienso? Yo no estoy aquí para explicarles qué es bueno y qué es malo. Yo les dejé, por ejemplo, una tabla y en la tabla especifico qué considero yo con respecto al hecho de cada aspecto de cada aspecto de cada planeta. Entonces, vamos a encontrar
vamos a encontrar en esa tabla aspectos que nos hablan de cuestiones de carácter positivo con respecto a Saturno. ¿Cómo vamos a expresar a Saturno de manera positiva? Vamos a buscar esa tabla, la vamos a encontrar rapidísimo, permítanme, no me tardo nada. Y tenemos aquí la tabla que está asociada a Saturno. Esta tabla asociada a Saturno me dice que cuando Saturno está positivo es prudente, metódico, perseverante, diplomático, precavido y frugal. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una limitación social tener un anillo y que es malo, o que sin esta limitación de no tener el anillo sería algo positivo, no me parece que esté sometido a discusión. Es una tradición dentro de una doctrina y podemos o no usar un anillo, ¿sí? Yo creo que dentro de nuestro valor, ¿sí? No necesitaría un anillo para respetar a la persona que amo. Hay muchas personas que van por la calle o por el mundo con su anillo y desafortunadamente son infieles, ¿sí? Entonces el anillo a lo mejor es como una letra escarlata de estigmatizar a alguien que es casado. Y conozco a alguien y volteé a ver su mano, decías. Entonces, la conclusión sería que no es necesario tener un anillo como para tener el compromiso con alguien. El compromiso es contigo mismo. Y hablábamos de este super yo y de este valor, ¿sí? Porque, por ejemplo, Saturno, en una cuestión de carácter negativo, cuando lo encontramos en oposición, que es este gráfico, o en cuadratura, que es este gráfico, es malicioso. Saturno en negativo es egoísta, avaro, ventajoso, frío, aquí está, materialista, melancólico, avaricioso, obstructor. O sea, es una persona que conecta con lo más bajo. Entonces, una persona maliciosa es evidente que va a ser infiel. No importa que tenga un anillo o que no tenga un anillo. ¿Sí? Lo importante de nosotros como astrólogos y como campeones sociales es que estimulemos no solo a nuestros pacientes, sino a nuestra comunidad a conectar con todos los valores positivos planetarios, ¿sí? Entonces, vamos a exigirle o vamos a sugerirle a las personas ser perseverantes, ser prudentes, ser diplomáticas, ¿sí? Vamos a evitar que sean maliciosos, egoístas, ventajosos, que pasen por encima de las emociones de los demás, por ejemplo. Pero bueno, hasta ahí dejo como conclusión el hecho de hablar acerca del anillo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a la clase de hoy? Damos un minuto. Si alguien tiene una pregunta, puede iniciar con su micrófono. Vamos a dar un minutito. Bueno, ok. Les hablaba acerca de Saturno. Saturno como un representante de la figura primaria paterna. La próxima clase que les voy a preparar está asociada a la luna, ¿sí? Vamos a seguir hablando acerca de nuestras casas, que de hecho el tema de hoy hablaba de casas, y las casas las tuvimos y tuvimos la oportunidad de revisarlas la clase anterior. Vamos a hacer un pequeño repaso. A mí me queda claro que es imposible ponerse a estudiar lo suficientemente fuerte como para introyectar. La palabra es introyectar todas las palabras claves asociadas a cada casa. Así que lo que podríamos hacer, ¿sí? Lo que podríamos hacer es empezar solo con una palabra, ¿sí? Casa 1, mi cuerpo. Casa 2, mi dinero. Casa 3, mis hermanos. Casa 4, mi hogar. Casa 5, no sé, mis hijos o mis noviazgos. Casa 6, mi salud. O sea, empiecen con una sola palabra para que no se emboten y no se llenen de información que no pueden recordar totalmente. Vayan con una sola palabra. Casa 7, dejémosla en matrimonio. Casa 8, sexualidad. Casa 9, estudios superiores. Casa 10, dejémosla en vocación.
Casa 11, dejémoslo en amigos. Y casa 12, dejémoslo en finales, ¿sí? Sí, en la medida que se vayan haciendo mejores astrólogos, tendrán un bagaje, ¿sí? Y un diccionario más amplio para darle nombre a cada cosa. Entonces, entenderé que no solo casa 12 es de finales, ¿sí? Sino que también es de confinaciones, de penas de amor, que también es de karma, ¿sí? Que también es de animales grandes. Por ejemplo, cuando yo tengo un rancho y tengo caballos y tengo ganado, pues también están mis animales grandes en casa 12. Pero tenemos que ir incrementando nuestro bagaje dentro de la palabra, dentro de nuestro diccionario astrológico, ¿sí? Tenemos que entender también para casas que las casas son sinónimos, que cada una de las palabras claves son sinónimos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la autoestima y el dinero que tengo es un sinónimo. En la medida que yo me siento valioso, ¿sí? Que yo creo que valgo, es lo que obtengo. Entonces, es muy importante trabajar la autoestima con las personas que tienen, por ejemplo, un trauma con respecto al dinero o su autoestima. Por ejemplo, entender que son sinónimos hablar de vecinos y hablar de hermanos, ¿sí? Porque mi hermano es hijo de la misma madre y mi vecino es hijo de la misma comunidad, ¿sí? Por ejemplo, casa 5, los hijos son sinónimos, por ejemplo, de una publicación, cuando las publicaciones se ven en casa 5. Entonces, mi libro es mi hijo. O, por ejemplo, mi hijo es un sinónimo de mi negocio, porque mi negocio también es mi bebé. Entonces mi negocio lo hago crecer, ¿sí? Lo cuido. Entonces, que vean estas pequeñas cosas que están asociadas y que son sinónimos. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, casa 8. ¿Por qué el sexo y la muerte son sinónimos? Y les explicaba en algún momento que si tenemos nosotros dos toros y estos toros los hacemos crecer de una manera diferente, a uno lo dejamos pastar en el campo que esté libre, va a vivir mucho tiempo, pero en cambio al otro toro lo ocupamos de semental y diario hacemos que haga su trabajo de semental y este toro que es semental va a morir rapidísimo porque nuestra energía vital está asociada a la sexualidad, a nuestra energía sexual. Entre más desperdiciemos nuestra energía sexual, más cerca estamos de la muerte, como este torito, ¿sí? Y así vamos entendiendo nosotros por qué son sinónimos cada casa. Y a través de estos sinónimos, entender la parte trascendente de una carta astrológica. Por ejemplo, no sé, hablemos de casa 10. Ahorita igual voy a hacer un pequeño paréntesis para ver si quedó claro casas. ¿Sí? Quiero que tengan ya toda la información para empezar a interpretar. Con respecto a casa 10, vocación, trabajo, progenitor de mayor importancia, esto es algo muy importante. Hay una frase que yo he escuchado que dice que la cabra tira al monte. La cabra tira al monte y tiene un impulso, esta frase es coloquial, tiene un impulso de siempre subir, por eso las cabras se suben a los árboles, se suben a las montañas en los riscos más altos, quieren estar en lo más alto. Lo más alto dentro de una carta astrológica, ¿sí? Es casa 10, ¿sí? La casa del estatus. Por eso los capricornios siempre quieren llegar a ser alguien, quieren tener un reconocimiento social, ¿sí? La casa 10, lo más alto. Entonces, estamos hablando de casas, específicamente de casas, y con respecto a casas, permítanme. Estamos hablando de vocación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hoy hablamos de Saturno, ya hablando de Saturno en las casas, por ejemplo, si una persona tiene a Saturno en casa 10, natal, el trauma de esta persona es ser incapaz de encontrar su vocación. ¿Qué quiere decir?
que cada vez que la figura de autoridad se acercaba a él, no había un reconocimiento, no era, qué bien lo hiciste, campeón, eres muy bueno para el fútbol, o eres bueno para esto. Y como nunca introyectó esta programación de reconocimiento, es incapaz de entender para qué es bueno, porque nunca le dijeron que era bueno. Entonces, son personas que no saben qué hacer con su vida y acaban circunstancialmente haciendo algo porque tienen que ganarse la vida, pero no porque sea lo que les apasiona, ¿sí? Entonces, encontrar la vocación de una persona con Saturno en casa 10, que es su trauma, el no tener el reconocimiento paterno, un Saturno aplastante en casa 10, es que no lo deja subir en la escala social, ¿sí? No permite que identifique el nativo cuál es su vocación. Nos quedan 4 minutitos, vamos a dejar este periodo de 4 minutos para dudas, ¿sí? Quien tenga una duda con respecto a lo que se vio en el material del día de hoy, específicamente Saturno, y el repaso de casas, que si tiene alguna duda, que encienda su micrófono, y si no, voy a dar por terminada la sesión de hoy. Muy bien, parece que nadie tiene dudas. Son muchachos muy preparados. Vamos a entonces dar término a esta sesión. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo y ya pronto voy a editar todas las sesiones grabadas para que tengan sus clics grabados de cada clase. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Emanuel, feliz día del astrólogo, Emanuel. Ay, Hoy día muchas empieza el gracias. equinoccio. Feliz día, un súper abrazo. Un abrazo para todos. Emanuel, hola. Hola, hola. Oye, una pregunta. Ahorita que estoy Dime. diciendo que las vas a grabar, ¿las vas Sí. a subir al Facebook Sí. o a dónde las vamos a poder No, ver? las voy a subir. Estas como son clases privadas, las voy a estar subiendo al grupo de WhatsApp. Entonces, la liga te va a mandar directamente a la reproducción del video, ¿ok? Ok, muchas gracias. A tus órdenes. ¿Alguna otra duda? Bueno, ok, vamos a cerrar la clase del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan un excelentísimo fin de semana. Gracias. Gracias, maestro. Hasta el próximo Hasta luego. sábado. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, adiós. Hasta luego, hasta luego.